Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: recibir a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, para que informe sobre el incendio que afectó a la residencia dependiente del Servicio Mejor Niñez de la región del Biobío, sábado 18 de marzo del año en curso, en el cual resultó gravemente herido el menor de 16 años. Asimismo, informar respecto a la implementación general de las residencias dependientes del nuevo Servicio de Mejor Niñez, así como la implementación de las 90 oficinas comprometidas por el Ejecutivo en el marco de la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez. Asisten con la subsecretaria, la jefa de gabinete, Francisca Marinakis, y el director del Servicio de Protección Especializada para la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, don Gabriel Muñoz Navarro. En el punto 2, recibir a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz García, para que emita su opinión y haga un balance en cuanto al costo e implementación de la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Y punto 3, recibir al presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección, ANTRAP, Felipe Ramírez Cárcamo, para que exponga sobre la compleja situación de la instalación del Servicio Mejor Niñez. Como los tres puntos tratan sobre lo mismo, creo prudente invertir el orden de la tabla, que primero exponga la Asociación de Funcionarios, luego la Defensoría y luego la subsecretaria de la Niñez, cosa que se pueda hacer cargo y pueda responder eventualmente algunas cosas que se digan en la exposición de los otros invitados. Señor Felipe Ramírez, tiene la palabra. Aprieta, es el botón que está abajo el... Ahí sí. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Para nosotros siempre es grato poder dar a conocer desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras lo que es el sistema de protección integral a la infancia y la adolescencia, y con especial énfasis en lo que es el Servicio Nacional de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia, que inició en octubre del 2021. Por lo tanto, es una situación transversal de los gobiernos y queremos que en el día de hoy, como trabajadores, humildemente lo veamos con una mirada de Estado, porque la situación de la infancia y de la adolescencia tiene que tener ese cariz, tiene que tener ese carácter. Primeramente, indicar que desde el proceso de implementación hubo un número significativo de trabajadores y trabajadoras que se traspasó desde el Servicio Nacional de Menores en un proceso, un arduo proceso donde los trabajadores y las trabajadoras tuvieron que pasar distintas instancias para finalmente quedar seleccionados en este servicio. No pasaron todos los trabajadores y trabajadoras, pasaron aquellos que no tenían sumario administrativo por situaciones de violencia contra niños y niñas, pasaron aquellos funcionarios que tenían buenas calificaciones, que no tenían anotaciones de mérito, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era una especialización de estos funcionarios y funcionarias importante. Y nos encontramos al inicio del proceso de implementación de un servicio que debió ser especializado. Nos encontramos con distintas falencias desde el proceso de la directora María José Castro. Primeramente, para nosotros fue complejo empezar con un grupo de trabajo de alrededor del 66% de trabajadores y trabajadoras, donde se solicitaba el 100% del cumplimiento de las labores de un servicio como el nuestro, con instalaciones muchas veces en menor calidad que las que existían en el Servicio Nacional de Menores, y con un número importante de trabajadores y trabajadoras que ingresaron en un proceso de selección distinto, podríamos decir, al que tenemos la mayoría de los trabajadores a través de la página de empleos públicos. Quiero decir que hubo un número importante de trabajadores que fueron seleccionados por fundamentación, ¿no? El servicio entregará sus motivos por lo cual existió este número importante de cargos fundamentados, que es otra forma que tiene el Estado, digamos, de contratar personal. Siempre ha sido, muchas gracias, siempre ha sido importante
y siempre hemos relevado a las autoridades una situación que fue la que dio el origen a la separación del Servicio Nacional de Menores, que dice directa relación con el sujeto de atención. Recordemos que el Servicio Nacional de Menores se divide para, por un lado, Sename mantener hasta que se cree el nuevo Servicio de Justicia Juvenil a los jóvenes que están con trayectorias delictivas, y el Servicio Nacional de Protección Especializada se iba a hacer cargo de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero nos encontramos en la práctica en una nebulosa que quizás al crear nuestro servicio no se tuvo en consideración, que no existe una protección pura necesariamente de derechos de niños y niñas, sino que tenemos jóvenes, tenemos adolescentes que están pasando por trayectorias delictivas, pero que están sujetos también a una protección de derechos vía tribunales de familia. Y prima, en estos casos, la protección de derechos de estos jóvenes y de estos niños. Y es en una institucionalidad única, que serían las residencias familiares, donde todo este crisol de infancia recae en un sistema único, con las complejidades, y así se lo hicimos saber a la directora María José Castro y a la directora Gabriela Muñoz, con las complejidades que ello trae consigo, no solo para los trabajadores y las trabajadoras, sino también para las vulneraciones de derechos que existían al interior de las residencias por tener estos públicos distintos. Y la discusión la centramos con la directora María José Castro y después en la continuación con la directora Gabriela Muñoz en relación al sujeto de atención que tenemos en la residencia. No en el sentido de no hacerse cargo el servicio del mismo, sino de diferenciar en aparatos distintos, públicos, que por su naturaleza no debiesen estar en un mismo ciclo. Junto con ello, advertimos una situación que ha complejizado aún más el desarrollo del Servicio Nacional de Protección Especializado, que es que se buscó que las direcciones regionales tuviesen una mayor autonomía o un proceso en que las decisiones pudiesen ser regionales, tanto para la selección de trabajadores y trabajadoras, pero también para la instalación de los proyectos que existen en cada una de las regiones. ¿Qué quiero decir? Existen regiones que por su naturaleza, como por ejemplo nuestra región del Maule, donde existe un alto número de residencias familiares por la cultura que tienen nuestras zonas y la ruralidad, a diferencia de otras regiones más al norte que pueden tener otras complicaciones, como la niñez migrante, el tráfico de personas, etc. Y en la práctica nos encontramos con que las decisiones que debiesen ser regionales en la decisión, finalmente se estaban llevando a cabo en la dirección nacional. Dirección nacional que fue aumentando significativamente el número de funcionarios en desmedro de las decisiones que se debiesen tomar en las direcciones regionales. Y esa suerte nos ha, entendemos nosotros como trabajadores del Estado, perjudicado al momento de generar la oferta pública en cada uno de nuestros sectores y cada una de nuestras regiones. Cuestión que está contenida en la ley que rige nuestro sistema. Además, una de las complicaciones que le hemos dado a conocer a la autoridad en distintas instancias dice relación con el no cumplimiento de un artículo que debe responsabilizar, y entiendo que acá hay funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que debe responsabilizar no solamente al Servicio Nacional de Protección Especializado, sino que debe responsabilizar al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué quiero decir? Cuando tenemos jóvenes que no están cumpliendo por diversos motivos el mandato legal de continuación de estudios cuando cumplen más de 18 años, en nuestro sistema, nuestro servicio, quien debe hacerse cargo por no tener una oferta, el Ministerio de Desarrollo Social, de ese público, cuestión que también no hemos tenido una respuesta concreta de parte de la autoridad de cómo se va a ir desarrollando esa situación. Pero la pirámide invertida que vemos en el servicio debe ocuparnos y preocuparnos
porque de ello va a depender en gran medida la autonomía y el desarrollo que pueda tener efectivamente el servicio en cada una de las regiones. Hemos visto así que el servicio, y hemos sido concordantes con la Defensoría de la Niñez, en que el servicio tiene falencias, sobre todo en lo que dice relación en el proceso de instalación de las residencias familiares. Tenemos algunas regiones donde hemos hecho las denuncias respectivas, que teniendo los inmuebles han pasado más de 2 años y ellos no se han ocupado por distintos motivos. Pero hay una pérdida de erario fiscal importante y que el servicio dilató la respuesta en varias oportunidades. Pero necesitamos, y por eso empecé esta exposición, necesitamos que esto sea una mirada de Estado. Porque la infancia y la adolescencia y el desarrollo del país en gran medida va a depender de cuánto ahínco le podamos colocar en revertir las situaciones que son de claro conocimiento de nuestro servicio, porque en varias oportunidades lo hemos conversado con la directora nacional, concordamos en muchos de los puntos que efectivamente tenemos que avanzar, y así también lo hemos conversado con la subsecretaria en una instalación de una mesa tripartita. Necesitamos avanzar y fortalecer lo que son las unidades de adopción y consecuentemente hacernos cargo de una ley de adopción que nos dé garantías de que éstas se lleven a cabo de la mejor forma. Ley que no se ha renovado desde el año 2000-2001 aproximadamente. ¿Por qué digo reforzar o fortalecer las unidades de adopción? Porque cuando se termina desde nuestra perspectiva proteccional el CENAME y estamos en el nuevo servicio, estas unidades en las regiones grandes tuvo una merma de alrededor del 77% de su capacidad operativa. Pasamos en la región de Valparaíso de tener unidades de aproximadamente 12 personas, con abogados especializados en la temática de adopción, con duplas psicosociales que no solamente se encargan de los procesos adoptivos, sino que tienen un sinfín de otros trabajos, con madre en conflicto con la maternidad, por ejemplo, con búsqueda de orígenes. Y en la práctica, los compañeros y compañeras, muchos hasta el día de hoy, las unidades, en tanto en las regiones grandes, las medianas y las pequeñas, se mantienen con un mínimo de funcionamiento y con abogados que en el papel se dicen especializados, pero en la práctica están cumpliendo diversas funciones al interior de las direcciones regionales. Esa situación nos ocupa y nos preocupa como asociación de funcionarios, pero también como ciudadanos que estamos conscientes de los desafíos de la infancia y de la primera infancia, sobre todo en el desarrollo de un proceso adoptivo. Muchos de los casos que ustedes pudieron visualizar y que lo vimos la semana pasada en la Comisión de Desarrollo Social en Concepción, muchos de esos casos, si hubiésemos tenido un buen proceso y si hubiese generado una adopción, no hubiésemos pasado las penumbras y las pesadeces que nos ocurren con chicos que tienen trayectorias en los servicios proteccionales. De igual forma, y hoy día la directora nacional inauguraba el inmueble de los programas de familia de acogida acá en la región de Valparaíso, lo cual saludamos. Es un gran avance la instalación y la entrega por una calidad y una garantía de trabajo a los funcionarios, pero también a las familias que están concurriendo y que son familias de acogida de familias externas, no solamente extensas, externas. Pero esa situación nos costó un conflicto como trabajadores con el servicio, en el entender de que entregando una mejor calidad de atención, sacándolos de un barrio complejo como es el barrio Puerto, trasladándolo a otro barrio que entrega mayores garantías para la familia, nos puede surtir en que efectivamente tengamos un mejor desarrollo con estas familias. Pero eso no es todo. Con preocupación vemos cómo avanzamos en algunas regiones
Y hasta hace unas semanas atrás teníamos a funcionarios de las mismas familias de acogida trabajando en bodegas. FAES que hasta octubre, noviembre del año pasado trabajaban no en el Servicio Nacional de Protección Especializado, sino que estaban de allegados en el Servicio Nacional de Menores. Entonces, la fiscalización que en cierta medida generamos como asociación de funcionarios nos ha permitido dar cuenta de estas situaciones y en cierta forma dejar de lado el leitmotiv de una asociación de funcionarios que son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Quiero ser bien franco. Nosotros hemos velado primeramente por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son de nuestro sistema. Y en segundo lugar, o tercer lugar, hemos dejado a nuestros compañeros y compañeras de funciones. Y hemos sido una pulga en la oreja para la directora nacional en relación a otra unidad que desapareció al terminar el Servicio Nacional de Menores y que con tesón y ahínco logramos levantar en la discusión, que es que no comprendemos un servicio especializado sin una unidad de relaciones internacionales que se haga cargo del número creciente de este público, que solamente en nuestros sistemas residenciales tenemos más de 280 niños extranjeros. Y un número considerable de familias, digamos, que concurren a nuestro sistema. Y la migrancia, que está radicada en relaciones internacionales, no debe permanecer, desde nuestra perspectiva, al alero de una unidad que es político-técnica, sino que debe volver y reforzarse en una unidad técnica que se haga cargo de estos trabajos. Porque las compañeras que trabajan en relaciones internacionales del servicio no solamente se han hecho cargo del proceso administrativo, sino que han sido parte de los procesos de trabajo con los consulados y de devolución de los niños con sus familias. Como vemos en el marco general, nos cuesta todavía, aunque hemos avanzado con la subsecretaría, con el servicio, en dibujar un proceso de avance en relación a nuestro servicio, pero nos cuesta todavía entender cuál es la diferencia propiamente tal entre este servicio y el Servicio Nacional de Menores. ¿Por qué lo digo? Porque una familia que ingresa, por ejemplo, a un programa DAM, donde se realizan los diagnósticos de los tribunales de familia, en la región del Maule se están demorando aproximadamente 5 meses en ser evaluados. Después, esa misma familia que tiene que ingresar a un programa de reparación de maltrato, se demora 8 meses en ingresar a un programa de la más alta especialización que tiene el servicio. Por lo tanto, estamos diciendo que las vulneraciones graves, quiero hacer el acento, graves de derechos, no estamos llegando a tiempo como Estado y nos estamos demorando en promedio más de un año en hacernos cargo efectivo de estas situaciones. Por ello, creemos de suma importancia el relevar en esta mesa estas situaciones, en que el rol que tienen ustedes como entes fiscalizadores de nuestro servicio propenda a identificar estas falencias con la mirada de mejorar lo que se tiene que mejorar. Ya hablamos de la pirámide invertida que tenemos en las direcciones regionales, donde un tercio de trabajadores en una región intermedia con 54 funcionarios, un tercio son jefaturas. Nosotros no podemos entender cómo tenemos un tercio de trabajadores que solamente están ejecutando acciones hacia abajo y quienes realizan el trabajo, los técnicos, no tengamos la capacidad de, por ejemplo, generar las supervisiones técnicas con la calidad que ello requiere en regiones distintas. Finalmente, queremos hacer el hincapié
en que el Servicio Nacional de Protección Especializada por sí solo, de forma alguna, va a poder desarrollar su trabajo. Si bien en el mes de julio del año 2022 terminó legalmente su proceso de implementación, también en el mes de septiembre del mismo año debió haber entrado en plena potestad la Ley de Garantía de Protección de Derechos. Y eso implica que un aparato amplio de servicios y ministerios tienen la obligación legal de hacerse cargo cada uno de sus procesos. Nosotros, a diferencia del Sename, no somos un servicio universal. Somos una parte de este gran sistema. Por lo tanto, habría que consultarle al Ministerio de Salud cómo se está haciendo cargo el Ministerio de Salud con respecto a las problemáticas que nuestros jóvenes y nuestros niños están padeciendo. Nuestro gran flagelo es el consumo problemático de diversas sustancias. Y no existe una respuesta estatal, no existe una respuesta estatal que se haga cargo en propiedad y con garantía para que estos jóvenes y adolescentes puedan pasar por un proceso de desintoxicación. Cuestión que le cuesta el servicio por cada joven alrededor de 70 millones de pesos. 70. Tendríamos que consultarle al Ministerio de Educación por qué nuestros jóvenes asisten 2 días al sistema educacional y después los devuelven, digamos. O por qué necesitan que exista un funcionario del servicio que acompañe en sus procesos educativos. Tendríamos que consultarle a Senda, tendríamos que consultarle a Senadis, tendríamos que consultarle a Vivienda, cómo también son parte en este proceso y qué cosas ellos, ¿por qué no? Porque el año pasado firmaron un proceso de acuerdo los ministerios en cómo están los avances en cada una de las actuaciones que ellos firmaron. Termino con una situación de los trabajadores y las trabajadoras, que dice relación a que tenemos una diferencia, que en algunos casos llegó en su oportunidad a 8 grados de diferencia en la escala única de sueldo, entre los trabajadores que ingresaron en este servicio y quienes venían de Sename. Los que venían de Sename tenían 8 grados de diferencia en menos, tenían 8 grados de diferencia en contra. Cuestión que, si bien se logró firmar un acuerdo con el servicio que de aquí al 2024 iba a haber un proceso de equidad salarial, aún existe un número significativo de funcionarios que no calzaron en ese proceso y que por lo tanto en un servicio nuevo, en un servicio especializado, no podemos comprender cómo empezamos con esas diferencias que finalmente traen complejidades. A igual funciona. Un funcionario que venía de Sename, por ejemplo, grado 18, en este servicio el grado era 11 o 13. Y ese funcionario va a tener que esperar en una proyección hasta el 2024 para llegar al grado. Pero pongo el acento, diputado, que tenemos a las jefaturas de adopción, una unidad específica, con una especificidad en su función, que las compañeras y compañeros, jefaturas, tienen 1 o 2 grados de diferencia. Y hemos llegado al irrisorio de que tenemos jefaturas que son grado 13 y los trabajadores de su unidad son grado 11. Entonces, ¿cuál es la motivación que nos puede entregar en esa perspectiva? Concluyo. La situación que nos apremia, que dice relación a los últimos CREAT que existen en nuestro país, que son los CREAT de lactantes y preescolares. Ahí tenemos que tomar una definición
o ustedes más bien tienen que tomar una definición como Estado, de si vamos a actuar en una lógica solamente de libre mercado o vamos a actuar en una lógica de Estado. Nosotros sabemos como trabajadores del Estado que el Estado no puede hacer el trabajo solo. Así como también comprendemos que los organismos colaboradores acreditados no les interesan todas las líneas programáticas que existen en el sistema. Entendemos que como trabajadores del Estado existe una especificidad en la función que desarrollamos, que está radicada en dos áreas que por su complejidad el Estado lo hace bien. Y en esas complejidades tenemos a los lactantes y preescolares, que si bien se ha avanzado en una proyección con el servicio en relación a una adecuación del mismo, con menos niños y niñas que tengan un proyecto de familia acogida adosado, sí nos preocupa el aletargamiento, la demora que esta discusión ha tenido. Y por otro lado, y acá la discusión no solo es técnica, sino que también implica una discusión financiera, es cómo efectivamente el servicio y los componentes del sistema de garantía de protección de derechos se van a hacer cargo de aquellos jóvenes que tienen trayectorias delictivas. Y quiero decir que este sistema no es barato. Y este sistema implica personal altamente capacitado. Y la discusión ya está avanzando. Entendemos que la dirección del servicio, por lo que se indicó la semana pasada en la Comisión de Desarrollo Social, tiene un avance. Entendemos que la subsecretaria también ha avanzado en esa discusión. Pero la discusión final tiene que ser sí o sí con otro organismo, que es la dirección de presupuesto. Porque, repito, hacernos cargo de los jóvenes que tienen un riesgo delictual o trayectoria delictiva implica en cierta forma el desarrollo de nuestro Estado e implica también una discusión que se ha dado en la última semana en la ciudadanía, que es la seguridad de las personas comunes y corrientes que estamos, digamos, día a día en nuestra ciudad, en nuestros pueblos. Y un chico que salvemos, diputados, diputadas, un chico de esos que salvemos, puede ser de gran utilidad para el desarrollo nacional. Entonces, la invitación nuestra, al menos humildemente, como funcionarios del Estado, que tenemos conocimiento en infancia y en adolescencia, que nuestra carrera de muchos años en infancia, de décadas, de más de 2 décadas de algunos de nosotros, es lo que nosotros le hemos tratado de plasmar en esta conversación. Yo sé que no es fácil reconocer que como Estado hemos fallado, pero tenemos que detenernos en estos 18 meses de proceso del servicio a decir qué cosas lo hemos hecho bien. Y nosotros saludamos las actuaciones que ha hecho bien el servicio, la subsecretaría, pero también con mucho dolor, ver qué cosas podemos mejorar. Y las cosas que podemos mejorar va a depender en gran medida de ustedes, de la comisión, pero así también de la mirada político-social, con enfoque familiar que se le pueda entregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Protección, ANTRAP. Recordar que es más de una